hoy decía, porque en la noticia decía que viene otra cuarentena, ¿no? Y se agarraba la cabeza mi señora. Y yo le digo, mira, me parece que esto va a seguir hasta que aparezca la vacuna. Entonces hay que tener paciencia, por un lado, y por otro lado, orar. Dios sabe, nosotros todas las noches estamos orando para que el Señor, digamos, dé sabiduría a los hombres de ciencia, para que pronto salga no solo la vacuna, sino también la medicación apropiada para que las personas que están afectadas por este virus se puedan recuperar rápidamente, ¿no? Y bueno, estamos orando, hace rato venimos orando, y ahora me entero bueno, que no hay una sola vacuna, hay un montón de vacunas que están a punto de salir. Por ahí ahora entra en la competencia de los países, y bueno, más allá de la competencia, si eso los motiva a salir más rápido, mientras hagan las cosas bien, vale la pena que se acelere este trámite, así pronto podemos tener la vacuna. Supongo que todos estamos orando por lo mismo, este, y sabemos que para Dios todo es posible, ¿no? Bueno, vamos a ir, acuérdense que hoy hacemos un repaso de lo que hablamos el lunes. A veces puede surgir de que algunas cosas que el lunes se me olvidó pueden aparecer ahora, este, y todo esto contribuye al conocimiento de la palabra, que es lo más importante. Por eso nos reunimos los jueves, como los lunes, para aprender. Esa es la palabra, aprender. Estamos siempre aprendiendo. A mí me gusta aprender. Yo siempre estoy estudiando algo. Eh, este año, creo que les conté, decidí hacer como un año sabático de no estar cursando nada, eh, a solicitud de mi esposa fundamentalmente, y también, bueno, creo que yo necesitaba un descansito, y, y además, bueno, hay que ocuparse de otras cosas que yo estaba dejando postergado. Lo que yo no sabía que venía esta pandemia. Me acuerdo, compañeros de estudio del año pasado, de la carrera de consultoría psicológica, me llamaron por teléfono y me dijeron, Alejandro, nosotros sabíamos que vos ibas a hacer un año sabático, pero ese año sabático era para vos solo. ¿Qué pasó? Que vino esta pandemia. Me echaron la culpa a mí. Parece que yo soy el responsable de esta pandemia porque he pedido un año sabático. Bueno, eh, es una broma, no sé si es buena o mala, pero lo real es que es lindo que nosotros podamos aprender de la palabra. La palabra no solamente nos instruye, sino que fundamentalmente nos alimenta espiritualmente. Si así como nos alimentamos, nuestro cuerpo, alimentamos con el alimento cotidiano, este, con la palabra nos alimentamos espiritualmente. Esa es la realidad. Y la otra cosa es que además se incrementa la fe, ¿no? La fe. Todos tenemos una misma medida de fe, pero como que esa fe se va despertando. Y, y la fe viene, dice la Biblia, bien clarito, viene por el oír de la palabra. Entonces eso es muy importante. Y nosotros estamos en este momento incrementando la fe, ¿no? Por el oír. No me preguntes cómo puede suceder eso, porque eso, bueno, viene de parte de Dios. Si vos querés, es así, es un milagro del Señor, y algo pasa dentro de nuestro mundo interno que empezamos a crecer en fe. Y eso es muy lindo. Yo le agradezco a todos los hermanos y hermanas que me están acompañando en esta tarde. Sé que no es nada fácil, fíjate que David lo está haciendo desde el trabajo, ¿no? La verdad te felicito, David. La vez pasada uno de los hermanos estaba en el colectivo, ¿no? Estaba porque es chofer, ¿no? Y bueno, y se nota que después hizo lo mismo que David, la imagen la guardó, pero puso el sonido para escuchar todo lo que venimos hablando, ¿no? Y eso es el interés que tiene la persona para alimentarse espiritualmente. Eso es muy bueno para todos, como dije, para mí también. Bueno, vamos a ir a la lectura de la palabra. Acuérdense que estamos con los acontecimientos finales y estamos leyendo en Apocalipsis en este momento. El lunes lo hicimos y hoy lo volvemos a hacer porque es el repaso del lunes.
Y estamos en Apocalipsis 16, ¿no? 16, el tema es Armagedón, ¿no? El tema de hoy, como fue el tema del lunes. Y en el capítulo 16, desde el versículo 10 en adelante, vamos a encontrar algunos, digamos, un tema importantísimo que tiene que ver con esto que se va a desatar, esa famosa guerra del Armagedón. Vuelvo a repetir, capítulo 16, versículo 10 en adelante. Acá todavía estamos, en este caso, con las copas que fueron derramadas sobre la tierra, las copas de juicio, ¿no? De juicio. Es decir, acuérdense en esto, ¿no? Que había en el periodo de la gran tribulación, en los 7 años de la gran tribulación, se desatan los juicios sobre la tierra. Y el primero es el rollo, así lo denomina la Sagrada Escritura. El rollo, sí, que tiene 7 sellos, ¿no? 7 sellos. O los juicios de los sellos, como vos quieras. Son 7 sellos. Después viene, recuerdan ustedes, que lo hablamos también, las 7 trompetas, ¿no? Las 7 trompetas, como la Biblia habla mucho de las trompetas, no tiene nada que ver con la trompeta del día en que Dios va a arrebatar a su iglesia, ¿no? Ahí va a haber un solo sonar de la trompeta y ese día será arrebatada la iglesia. Yo no sé si habrás leído, pero hubo un fenómeno en diferentes lugares, inclusive en Buenos Aires, en la capital, donde se escuchó como el sonar de una trompeta en el espacio, ¿no? Y bueno, fue una novedad muy fuerte. Algunos creyentes que también lo escucharon, medio como que pensaron, bueno, llegó el arrebatamiento, ¿no? En todo caso, más allá de que tiene toda una explicación científica esos sonidos en el espacio, son señales, diría el Señor Jesús, cuando nos habla en el capítulo 24 de Mateo, habla de las señales. Ahora, no tiene nada que ver la trompeta que va a sonar el día del arrebatamiento con las 7 trompetas que habla la Sagrada Escritura. Son 7 juicios también que caen sobre la tierra, y este es el de la copa, son 7 copas también. Y volvemos a recordar un poquito, porque ya lo habíamos repasado esto, dice así, en el versículo 10 del capítulo 16 de Apocalipsis. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Vamos explicando como hicimos la vez pasada. El trono de la bestia. El trono habla de un lugar de gobierno o de reinado, si vos querés, ¿no? ¿Y la bestia quién es? La bestia, acordate, es el anticristo, ¿no? Siempre cuando hablan en el Apocalipsis de la bestia es el anticristo, ¿no? Y dice a continuación, y su reino, es decir, el reino de la bestia, se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Que esto lo recalcábamos el lunes. Es interesante que la gente, a pesar de recibir juicio, ¿no?, en lugar de arrepentirse, todo lo contrario, no se arrepentían de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. Que esto es una señal importante para lo que va a pasar después, donde el anticristo, ¿no?, junto con Satanás y el falso profeta, van a determinar frente a estos juicios la confrontación directamente con Dios a través de armas humanas, ¿no es cierto? Por medio de armas humanas. Y esto que se secaba el río Éufrates era una señal importante para ellos engañar a los reyes de la tierra para poder convocarlos a esa gran batalla. Después ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso es importante leerlo, porque acá es donde se produce que el río Éufrates prácticamente se seca, porque dice así, el agua de este se secó para que estuviese preparado, y aquí lo dice, el camino a los reyes de Oriente, ¿no? Y vi salir de la boca del dragón,
la boca del dragón. Acá el dragón, si bien en algunos casos vamos a ver en la Biblia que los animales, como leíamos en Daniel, en el libro de Daniel, hay animales que identifican a una nación, ¿no? Este, hay muchas naciones que se sienten identificadas con algún animal, ¿no? En este caso, a veces nosotros podemos identificar al dragón con China, ¿no? Pero no, acá olvídate de la China, no tiene nada que ver los chinos. Esto es el dragón es Satanás, ¿no? Dice, vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y la boca del falso profeta, que serían esas, porque se va a crear durante el periodo del mandato del anticristo, se va a crear una religión oficial, que bueno, que va a tener las características prácticamente de adoración, como dije, al Estado y y a la bestia. Es decir, la bestia, acordate que es el propio anticristo. Es decir, que por eso es blasfemo, porque se instala en lugar de Jesús. Es decir, ¿no? El anticristo no es solo que está contra Cristo, sino que además toma su lugar, quiere tomar su lugar. Cuando alguien quiere tomar el lugar de Cristo, es blasfemo, ¿no? Por eso los judíos en la época de Jesús, cuando lo condenaron para ir a la cruz, lo consideraban blasfemo porque pensaban que era un impostor, alguien que se quería poner en lugar del Mesías que algún día llegaría para los judíos. No sé si vos sabés, pero la fe judía todavía espera al Mesías, en la actualidad, lo está esperando, ¿no? Entonces, por eso se lo consideraba blasfemo a Jesús. Blasfemo es aquel que quiere ponerse en lugar de Cristo. En este caso, el que se pone en esa actitud blasfema es, por supuesto, la bestia, el anticristo, que estará personificado en algún individuo que todavía no sabemos quién va a ser, que va a tomar ese lugar. Y por supuesto, eh, el falso profeta sería una religión que va a estar afín o con afinidad con el anticristo. Va a ser funcional al anticristo. Muchos creen que probablemente sea una iglesia ecuménica, donde, porque la idea es nuclear a todas las religiones del mundo y de todas ellas hacer una sola. Esa es la idea que más de un comentarista bíblico interpreta de que esto va a ser el, eh, el falso profeta. ¿Y de qué va a pasar? De la boca de estos tres sale tres espíritus inmundos a manera de ranas, ¿no? Esto creo que lo habíamos hablado, pero lo vamos a volver a hablar, tenerlo presente, de estos tres, justamente, el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que sería esa religión falsa, ¿no? Que trabaja en función de Satanás y, por supuesto, de la bestia, ¿no? De ellos van a salir una rana o un espíritu inmundo en manera de rana, ¿no? Y después vamos a hablar de eso, por si me olvido, la rana, bueno, era un animal no considerado puro para la alimentación de los judíos en su tiempo, ¿no? Porque es un animal acuático y los animales, o los peces, digamos, del mar tanto de agua salada como de agua dulce, los ríos, ellos no podían comer ningún animalito marino que no tenga escamas. Si no tiene escamas no lo podían comer. Entonces lo consideraban inmundo. Muy bien. Pues son espíritus de demonios, dice acá Juan en esta revelación, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Acá ya lo estamos viendo, directamente se está refiriendo a esa batalla del Armagedón. Entonces, ¿qué van a hacer estos tres? Van a tratar de ir a convencer a los reyes de la tierra para que se unan todos, ¿no? Sean convocados todos y se unan para este gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí, estas son palabras del mismo Señor Jesús,
que las toma Juan, ¿no? Y las escribe. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿no? Y tenemos el último versículo 16 que les quiero leer de este capítulo, que dice, y los reunió en un lugar, en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Ahí está, ¿no? En hebreo se llama Armagedón. Ya después vamos a entrar a hablar qué es el Armagedón. Y vamos al capítulo 19, el versículo 17 en adelante, que dice lo siguiente. Dice Juan, y otra vez en esta visión que él tenía, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Viste que nosotros hablamos que después de las bodas del Cordero viene la cena de las bodas, ¿no? Y eso se va a producir según el entendimiento de la mayor parte de los teólogos. Están diciendo que eso se va a producir cuando Cristo regrese con su iglesia a la tierra. Y entonces, cuando se establezca su reino, allí va a venir esa gran cena. Pero esta no es la cena de las bodas. Esta es otra cena de las aves, ¿no? Y después vamos a explicar por qué este ángel dice a la gran cena de Dios. Para que comáis, acá ya explica por qué, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y en el versículo 19 dice, y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, ¿no? Acá el caballo también es un caballo blanco, pero no tiene nada que ver con el primer jinete del Apocalipsis que figura en la primer sello, cuando vienen los juicios sobre la tierra, donde también se habla de un caballo blanco, pero en ese caso ese caballo blanco que habla digamos, cuando se trata de los sellos, está hablando de la bestia, es decir, del anticristo. Pero acá no, acá habla de Jesucristo. Este caballo es Jesucristo y viene contra el ejército de la bestia, ¿no? Y la bestia fue apresada, en este caso, ya ella, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Muy bien, si querés hacer una oración, que estaría lindo. Padre precioso, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste para compartir tu palabra, para entender los tiempos que nos toca vivir y también discernir los tiempos que vendrán. Señor, gracias te doy por cada uno de tus hijos e hijas que están presentes en esta reunión. Tu bendición está abundantemente sobre cada uno de ellos. Y también tomamos la autoridad que nos delegaste, Señor, y reprendemos toda fuerza del mal que opera en la radio influencia de cada hogar. Señor, en tu nombre reprendemos todos esos espíritus inmundos para que toda operación quede caduca en este mismo momento. Y en el mismo nombre del Señor Jesús, atamos al hombre fuerte de la ciudad de cada uno de mis hermanos. Y con esta libertad, Señor, queremos nosotros gozarnos en tu palabra. Señor, en tu nombre también reprendemos toda opresión diabólica. En el nombre de Jesús, esas opresiones que quieren traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús reprendemos y se rompe toda opresión demoníaca, se rompe toda cadena espiritual satánica, se rompe toda ligadura, toda atadura, en el nombre de Jesús, declarándonos libres de todo esto, para que con esta libertad, como mencioné, Señor, podamos disfrutar tu palabra, gozarnos en ella. Sabemos que ella es el alimento espiritual para nuestras vidas y también nos robustece en la fe. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Muy bien. Gracias a Dios.
hacemos un repasito rápido, bien rápido, de las cosas que veníamos hablando, porque tal vez alguna persona se incorporó recién hoy para conocer la palabra que estamos dando y para que no quede un poco en el aire, le hacemos un rápido repaso. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿No? Bueno, estamos hablando de esto por las cosas que están sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto de la pandemia, ¿no? La pandemia llenó, perdón, de muchas preguntas a los hermanos en Cristo, hermanos de nuestra iglesia, hermanos de la fe, hermanos amigos de la fe, inclusive personas que no, digamos, no son cristianos y que están interesados en saber qué dice la Sagrada Escritura. Porque todo esto generó mucha curiosidad. Es algo que nadie se la esperaba, nadie se la esperaba. Es interesante que yo pensaba lo siguiente, ¿no? Pensar que los servicios de inteligencia que siempre se anticipan a los hechos para poder dar una alerta roja, sea a los gobiernos o a las poblaciones, a las naciones, ¿no? Esta vez es una cosa que le tomó por sorpresa a todo el mundo, nos tomó por sorpresa a todo el mundo. Hay cosas que son insólitas. Fíjate, ¿no? En la Biblia estamos leyendo cómo el anticristo preparará, ¿no es cierto?, todos sus armamentos más sofisticados del momento, ¿no?, para confrontarse con las fuerzas divinas. Y bueno, y te digo la verdad, con solo pensarlo así rápido, digo, es lo más tonto que escuché, porque ¿quién puede contra el poder de Dios? Por más sofisticadas que sean sus armas. Y en este momento, con todas las armas sofisticadas que hay en el mundo, con todo su poderío nuclear y poderío, qué sé yo, bacteriológico, lo que fuera, no puede contra un virus invisible que ni se ve, ¿no? Nos tiene en jaque a todo el mundo. Y es muy triste lo que pasa, escuchar las muertes todos los días, como un parte de guerra, todos los días estamos escuchando del país, de otros países, del mundo entero. Y bueno, convivir con esto no es nada fácil. Entonces vienen las preguntas. ¿Y dónde? Porque también puede venir la pregunta, ¿y dónde está Dios con todo esto? ¿Qué pasa? ¿Dios se olvidó de los seres humanos? Por ahí es al revés, ojo, ¿no? Por ahí somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios. Y que yo creo que va más por ese lado, ¿no? Y yo creo que Dios permite justamente para que entremos en reflexión y tal vez más de uno de nosotros cambiemos nuestra posición, ¿no? Este, yo digamos, lo que nos está pasando en la iglesia, que muchas personas, no poquitas, muchas personas se están reconciliando con el Señor y están volviendo al camino del Señor. Y me parece que lo más sabio que están haciendo, me parece muy bien. Es decir, esta situación que nos toca vivir nos hace reflexionar a todos, aún aquellos que venían congregándose, buscando al Señor, sirviéndole, ¿no? Pero bueno, esto nos llama poderosamente la atención, nos damos cuenta de lo vulnerable que somos y la necesidad de reconciliarnos con el Creador, ¿no? Es muy importante. No vaya a ser que hagamos lo mismo aquellos que van a estar en el futuro, ¿no?, en el periodo de la gran tribulación, que ni con los juicios se arrepentían de sus malos caminos ni de sus pecados, ¿no? Entonces nosotros todo lo contrario, muy sensible con el Señor, reconocer que nosotros somos criaturas de Él, que lo mejor que nos puede pasar es tener comunión con Él y que estas cosas que nos toca vivir, por lo que dice la Sagrada Escritura, se trata de principios de dolores, ¿no? Así lo decía Jesús en el capítulo 24 de San Mateo, donde habla justamente de las señales que vendrán antes de la llegada de Cristo, ¿no? Antes del fin de los tiempos va a haber señales, ¿no? Y son señales que el Señor manifestó ante los discípulos más de 2000 años atrás, cuando estaba con ellos, y estas señales estuvieron siempre presentes y que uno podría pensar, bueno, pero esto ya no es una señal, porque siempre pasó lo mismo, siempre hubo guerra, rumores de guerra, siempre hubo falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, siempre hubo calamidades como la guerra, calamidades como terremotos, hambruna, todo lo que el Señor Jesús manifestó, el crecimiento de la maldad, donde
o padres pues, se vuelven contra sus hijos, hijos contra sus padres. Bueno, que eso es muy simbólico, no solamente se refiere a la familia, sino esto que pasó, como por ejemplo, esos muchachos que entraban en la casa de un abuelo, ¿no? Y para robarle, ahí vemos como un simbolismo, ¿no? Padres, hijos contra padres y padres contra hijos, ¿no? Este, esto de la maldad que está creciendo en la tierra es una señal también, ¿no? Ahora, todo va en crecimiento y ahí está el punto, ¿no? Es decir, por eso cuando habla de dolores, el Señor Jesús se refiere a dolores de una mujer encinta, una mujer que va a dar a luz una criatura. Entonces, cuando ya está en trabajo de parto, esos dolores se van incrementando. Y esto es lo mismo, en la medida que nosotros nos vamos acercando al advenimiento de Cristo, estos dolores, por decirlo así, como dice Jesús, se van incrementando. Pandemia está en la palabra pestilencias, ¿no? Ahí estaría involucrada la pandemia, ahí estaría la pandemia. Pandemia hubo muchas, pero inclusive hasta con más muertes, pero no como el impacto que hace en la población humana es aterradora, el impacto que produce, un impacto que tiene también un efecto colateral que tiene que ver con problemas políticos, económicos y sociales que estallan en todas partes del mundo. Entonces, es una pandemia realmente que abarca prácticamente todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Como yo te decía hace un ratito, mi señora está escuchando de que viene otra cuarentena. Y yo les decía a mi señora, mira, esto va a suceder hasta que aparezca la vacuna, ¿no? Entonces, estas cuarentenas, ¿no? Que ya no se sabe ni cómo manejar, porque genera un efecto negativo, ¿no? Y yo les contaba a ustedes que, por ejemplo, por ahí, por la poca movilidad, también hasta el nervio ciático yo tuve problemas, porque yo no soy un pibe, tengo 68 años y parece que no, pero el cuerpo cada tanto te dice, acordate Alejandro, no sos tan pibe, no sos tan jovencito, ¿no? Y vamos a echarle la culpa a alguien, bueno, es la cuarentena, si se quiere. ¿Por qué? Porque no estoy con la actividad normal de cada día, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Y a algunos les genera angustia, pánico, en fin, los enferma, los hace sentir depresivos. Bueno, todos los efectos que esto está, digamos, provocando, ¿no? De todo tipo, pero es parte de esta batalla, de esta guerra, por un lado, eh, bacteriológica, si vos querés, ¿no? Y por otro lado, espiritual, ¿no? Porque también, por supuesto, que se desata una batalla espiritual. Este, Más de un ministro como yo se ha preguntado, Señor, ¿cómo vas a permitir que no se hagan más las reuniones en un templo? ¿No? Bueno, pero el Señor tiene sus métodos, Él sabe, Él tiene todo bajo control, que eso es muy bueno que lo sepa. Dios tiene todo bajo control a pesar de las circunstancias, ¿no? Y aún así, los que parten a la eternidad, Dios ha permitido que partieran a la eternidad porque ha llegado en los designios de Él su hora y su momento de partir a la eternidad. Este, si no hubiera sido el problema del coronavirus, hubiera sido una maceta que se caía sobre su cabeza en ese mismo horario, tiempo y momento, ¿no? En que Dios tenía ya sus planes llevarse a esa persona a la eternidad. Pero eh, nosotros, mira, hace poquito estaba eh, mandando un mensaje a un compañero de estudio cuando yo estudiaba el profesorado en psicología social, justamente en un instituto muy lindo para profesores de la fe católica, eran los profesores, y a mí me admitieron, aunque era evangélico, y yo la verdad reconozco que fueron muy gentiles conmigo, y uno de ellos tenemos siempre alguna charla, nos comunicamos, y entonces yo le puse un niño alegre con los deditos para arriba
¿no? Y entonces él me dice, por esto me preocupo, por los niños, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Vos qué pensás, Alejandro? Y yo le decía, bueno, la verdad, humanamente, los seres humanos no tienen mucha esperanza. Y él me reta, me dice, ¿cómo vos, siendo un predicador de la palabra, me vas a hablar de algo que me quita la esperanza? Le digo, no, no, ¿sabés qué pasa? Le digo que lo que más me entristece, que los seres humanos no estamos buscando a Dios. Entonces, como en otras palabras decir, esto también es el efecto de nuestra indiferencia como seres humanos a Dios, ¿no? Esto es un despertar para todos nosotros, ¿no? Es un despertar, un darnos cuenta de que somos vulnerables, por ahí a veces nosotros nos llenamos de un falso orgullo, ¿no? De una vanagloria, que nos pensamos que somos, no sé, los más importantes en el universo, y no nos hemos medido, por decirlo así, ¿no? Nosotros frente al universo. ¿Qué somos nosotros frente al universo? El universo, creación de Dios, ¿no? Algo inimaginable, ¿no? En su inmensidad. Y eso pensando en el macro universo y en el micro universo inclusive, hasta lo más pequeñito, ¿no? También es un mundo, un universo desconocido para nosotros. Entonces, en esa magnitud de la creación divina, tanto en lo macro como en lo micro, nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quién es el hombre? Dice la Biblia, ¿no? ¿Quién somos nosotros para enojarnos con Dios inclusive, ¿no? eh, Tengamos un poco de sabiduría y reconozcamos que somos vulnerables, que somos creación y que lo mejor que nos puede pasar es que volvamos al Creador, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, nosotros lo que mencionamos también es que después que pase esta pandemia, que sucedan todas estas cosas que va a pasar con la ayuda del Señor, inclusive ya hay luces de esperanza porque, como vos sabés, hay ¿cómo se llama? Vacunas que van a aparecer y si Dios quiere van a llegar también a nuestro país. Y entonces, bueno, esto, no sé, quizás cómo va a ser después la historia, pero por lo menos vamos a superar el problema de esta epidemia, ¿no? O más que nada, pandemia. Acordate, pan, todo, demia, pueblo, ¿no? Es una palabra griega, pandemia. Y pan, ¿te acordás que dijimos una vez? Tiene que ver, y probablemente también para darle esa severidad, ¿no? ¿Cómo te diría? Esa cara, digamos, no solo amarga, sino terrorífica, ¿no? Eh, Pan era un dios, un semidios griego, que vivía en el bosque, según la leyenda, y aterrorizaba a la gente, ¿no? Algunos creen que la palabra pandemia viene también por la provocación del terror que produce en los seres humanos. Pero esto va a pasar, en el nombre de Jesús, va a pasar, y luego, lo más probable, todos pensamos que eso es lo que va a pasar, que va a venir un gran avivamiento en la fe cristiana, donde muchos más van a llegar al conocimiento de Cristo y después estaremos, no sé cuánto tiempo más, porque nadie sabe cuánto tiempo más, hasta que suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, en el gran momento del arrebatamiento, ¿no? Que nosotros ya hemos hablado, la iglesia sería arrebatada, pasaría por el tribunal de Cristo, donde no es que se pone en juicio si vamos al infierno o vamos al cielo, sino que va a ser entregado, de acuerdo a los grados de gozo, las coronas a sus hijos, ¿no? Y luego entraríamos en el periodo, no, en el periodo, perdón, en las bodas del Cordero, donde se hace una tremenda ceremonia que durará esos 7 años, y luego la tierra, ¿no? Cuando volvamos, y ahí está un punto, ¿no? Donde nos vamos a reencontrar, donde, bueno, después del Armagedón va a venir la cena la famosa cena de las bodas. Pero acá en la tierra, mientras la iglesia es arrebatada, ingresa el periodo de la gran tribulación, dijimos, de esos 7 años, donde ya mencionamos cuáles eran los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de la copa. Pero al final de los tiempos, como
los últimos juicios apuntaron al reinado del anticristo, ¿no? A su poder político, a su poder espiritual, digamos, a todo, digamos, le tocó directamente el corazón de ellos. Entonces, ahí viene esa reunión también, si vos querés, como una reunión cumbre, ¿no? Donde está el dragón, donde está la bestia y donde está el falso profeta. Acordate, el dragón era Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta, los representantes de esa fe, ¿no es cierto?, de esa nueva religión que es funcional al dragón, es decir, a Satanás, ¿no? Entonces es una iglesia apóstata, por supuesto, ¿no? Este, entonces, ellos, ¿qué resolvieron? Bueno, de ellos salieron, ¿no? 3 espíritus inmundos, cada uno en modo de rana. ¿No te acordás que te estaba diciendo? ¿Para qué en modo de rana? Bueno, es interesante porque muchos de los intérpretes, o mejor dicho, estudiosos de las Sagradas Escrituras, dicen que tiene que ver con la boca. La boca de la rana es grande, ¿no? Y que el simbolismo que le da es que se trata de funcionarios del gobierno del anticristo que van a ser enviados a las naciones para convencer a los reyes de ser convocados a esta gran batalla, ¿no? Ser convocados a esta gran batalla. Entonces, justamente es la diplomacia la que va a trabajar a través de estos espíritus que tienen a modo de rana, van a estar hablando y convenciendo a esos reyes. Y una de las cosas que les van a mostrar es, fíjate, se secó el río Éufrates. Y quedan a entender, si Dios secó ese río, favorece ya no a Israel, sino que favorece a las naciones que están en contra de Israel, ¿no? Ahora, acá, más allá de Israel natural, estamos hablando de Israel espiritual, ¿no? La iglesia es la Israel espiritual. Entonces, es importante tener en cuenta de que si en el pasado Dios favorecía a Israel, ¿no? Donde de pronto, por decirlo así, secó en parte el mar rojo para que pasara, ¿no? El pueblo de Israel a la tierra prometida, y después, ¿no? Se secara eh, el Jordán, perdón, estoy haciendo un lío bárbaro, se secara el mar rojo para que salieran de Egipto y entraran en el desierto. Ese fue lo primero. Cuando se abre el mar rojo es para entrar en el desierto, y después el Jordán, que se abre para entrar en la tierra prometida, ¿no? Entonces, así como por seco, dice la Biblia, en el caso del mar rojo, ¿no?, pudo pasar Israel. En el otro, en el Jordán, primero se mojaron las vestiduras de los sacerdotes, pero luego se abrieron las aguas y pudieron pasar otra vez en seco el pueblo de Israel. Bueno, ahora es al revés, dice, se secó el río Éufrates para que las naciones, ¿no?, puedan pasar en seco, es como una señal. Y hay algunos comentaristas bíblicos que dicen justamente, si estamos hablando de reyes de Oriente, para ellos esas cosas tienen mucho significado, ¿no? Se guían mucho por esos eventos también prácticamente sobrenaturales, como secarse el río Éufrates, ¿no? Este, entonces que a esas cosas le iban a dar importancia y iba a convencerlos, y los convencieron, ¿no? Creo que yo la vez pasada el lunes yo le expliqué de que con mi esposa cuando visitamos Israel, creo que fue en el 2017 si no me equivoco, estuvimos en el lugar del Valle de Armagedón, ¿no? Ahí estuvimos. La verdad, creo que yo les contaba de que me daba hasta un escalofrío de saber que ese lugar va a ser de la gran confrontación bélica, ¿no?, entre las fuerzas humanas y las fuerzas divinas, ¿no? Este, el Armagedón, la palabra Armagedón es Magedón, entonces es compuesta, que quiere decir monte de Megido, ¿no? Monte de Megido. Y ahí en ese lugar, en ese valle, lo que se ha encontrado,
estudiosos en la arqueología, 20 sustratos, 20 sustratos. Los sustratos son capas, ¿no es cierto?, que tiene cuando hacen las excavaciones, tiene 20 capas de, si vos querés, de 20 civilizaciones o 20 generaciones, mucho más fácil decir 20 ciudades que fueron en algún momento arrasadas por tropas enemigas y luego reedificadas encima, ¿no? Y es decir, que ese lugar es como un lugar de batalla, ¿no? Un lugar de guerra. Siempre ha sido así. Nosotros hablamos de la batalla del Armagedón, pero en realidad es una guerra que dura poco tiempo. Es como en una sola batalla se define todo, ¿no? Entonces, eh, como te dije antes, los estudiosos de la palabra dicen que ahí, en ese valle, van a venir las armas más sofisticadas, jamás imaginadas, que van a estar allí preparadas para esa gran batalla, ¿no? Eh, bueno, los convoca el anticristo, ¿no? El dragón y el falso profeta, pero está dentro de los planes, los designios de Dios para darle fin a todo esto, ¿no? Para instalar el reinado milenial de Cristo en la tierra. Entonces, el que convoca en realidad es el mismo Dios Todopoderoso. Por eso habíamos leído hace un ratito, ¿no?, lo que decía en el Apocalipsis 16, ¿no?, que dice, en el versículo 14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así lo llama también la Sagrada Escritura. Aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se le llama Armagedón, ¿no? Ahí está. Entonces, esa gran confrontación. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros leímos en el capítulo 19, en el versículo 16, ¿no? Perdón, versículo 10. A ver, estoy diciendo lío bárbaro. 17, perdón. Versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. Dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Todavía no había estallado, ¿no? No habría estallado todavía la confrontación que un ángel se para en el sol y convoca a las aves. Estas son aves, la otra vez me habían pasado el dato, ¿no? Son garroñeras, ¿no? Aves garroñeras que comen los cadáveres, ¿no? Entonces el ángel como convoca a todas estas aves y como que los invita, ¿no?, a una gran cena. Entonces dice bien clarito ahí, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Qué está diciendo? Van a morir todos y ustedes van a tener para alimentarse, ¿no? Es decir, cantó victoria antes que se lanzara la guerra, ¿no? Lo anticipó. Digamos, esto también nos genera una enseñanza. El Señor puede anticipar la victoria en cada una de nuestras batallas cotidianas de la vida, ¿no? Mi mamá siempre me decía, yo creo que mi viejo decía lo mismo, ¿no? Mi padre, hijo, por una cuestión de sencillez, de humildad, ¿no? No hay que cantar victoria aunque la podamos ver asegurada. Nunca hay que cantar victoria hasta que esto se termine, ¿no? Eran palabras humanamente sabias, ¿no? Como me decía muchas veces mi pastor, crecé, Alejandro, pero en silencio, no sea cosa que se despierten los envidiosos, ¿no? Esas cosas de precaución, de no pecar por vanagloria, por orgulloso, no mantener siempre una actitud humilde, sencilla, una imagen también, un perfil bajo, ¿no? Para no ser engreídos, sino ser humildes, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos humildes. Pero acá no va por ese lado. Acá, si vos querés, es porque se daba por sentado que la guerra la iba a ganar el Señor, ¿no? Y en este aspecto también yo aprendí
de que tenemos, sin necesidad de hacer alarde, dar gracias a Dios por anticipado, de que cada batalla espiritual que tengamos, vamos a tener la victoria de Dios en favor nuestro, ¿no? Así es como Dios quiere que nosotros nos podamos ver. ¿Y qué va a pasar al final? Y bueno, como dice en el versículo 20, ¿no? Que viene en el 19, dice, que viene montado en el caballo, acordate, también es un caballo blanco, ¿no? Con vestiduras rojas que representa la sangre de los mártires y la sangre de Cristo. Y bueno, y justamente, si queréis lo leemos en el versículo 11, entonces dice, vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, ¿no? Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, vestido de una ropa teñida en sangre, y en su nombre es el Verbo de Dios. Este es el que después dice acá, más adelante, ¿no? Donde estábamos leyendo, bien, dice, y vi a la bestia de los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, y que recibieron la marca de la bestia habiendo adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y allí tenemos terminada esta tremenda guerra o batalla, si vos querés, del Armagedón. Esto es lo que vaticina la Sagrada Escritura. Vos y yo no lo vamos a ver porque nosotros habíamos arrebatado antes. Es decir, nosotros no vamos a vivir los juicios que caerán sobre la tierra. Lo que nosotros vivimos ahora, por ejemplo, esta pandemia, es una tribulación, pero no podemos decir que no. Pero no es la gran tribulación. La gran tribulación vendrá en esos 7 años posterior a el arrebatamiento. Posterior al arrebatamiento. La iglesia va a ser arrebatada antes, ¿no? Ahora, los que quedan, justamente, los que quedan, tienen la posibilidad, sean inconversos o personas o cristianos apartados, ¿no? Tienen la posibilidad de arrepentirse de sus pecados y de reconocer a Cristo como su Salvador en ese momento, solo que, bueno, pensá lo siguiente, no va a estar activo el Espíritu Santo después que es arrebatada la iglesia. Todo el poderío satánico es como que se desata de una. Todo esto va a traer, por supuesto, una persecución por aquellos que todavía, entre ellos esos que se arrepienten, ¿no? Por supuesto, de sus pecados y de haber rechazado a Dios y que se reconcilian con el Señor, pero no se van a poder poner la marca de la bestia, ¿no? Dicho sea de paso, hubo algunas preguntas que me decían, pastor, en este momento hay lugares donde ponen un chips o ponen alguna marca en el cuerpo. Bueno, hasta ahora eso tiene una mediana importancia, pero no es todavía el anticristo. El tema es cuando se instale el anticristo y el anticristo comience con ¿cómo se llama? Con la marca, ¿no? Ahí entonces es el asunto. Nosotros no estamos viviendo el periodo de la gran tribulación porque no está el anticristo gobernando. En el periodo de la gran tribulación, según la Sagrada Escritura, estaría el anticristo gobernando. Entonces, nosotros no tenemos que tener temor a eso, sino, ¿por qué? Porque la iglesia va a ser arrebatada. Ahora, claro, si uno se aparta de Dios y se enoja con Dios bueno, o rechazó siempre al Señor, y peor, si blasfemó contra Él, ¿no? Bueno, ahí va a llegar. Y si se arrepiente, bueno, no tendrá que permitir que se ponga la marca de la bestia, y eso va a traer consecuencias, porque no va a poder comer, porque no puede comprar, no puede vender, no puede hacer nada, ¿no? Y es más, si lo reconocen como uno que sigue a Cristo, se morirá como un sedicioso, ¿no? Entonces, la verdad que el costo va a ser la propia muerte, ¿no? O la vida, entregar la vida por Cristo. Ese sería, ¿no?
Pero gracias a Dios, vos y yo no vamos a estar. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo, perdonados por el sacrificio máximo de Jesús. El solo hecho de haber nosotros recibido a Cristo en nuestros corazones como el único Salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, nos hace a nosotros libres de condenación eterna. No por los méritos personales, porque nosotros no somos perfectos, pero sí por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que pagó por nuestras deudas espirituales, ¿no? Entonces, por eso es que no vas a estar vos, la iglesia va a ser resguardada de todos estos juicios finales. Nosotros tenemos que agradecer a Dios que tenemos esta bendición, pero tenemos que proclamar esta palabra de Dios, tenemos que proclamar el Evangelio, que significa las buenas nuevas, las buenas noticias, una palabra griega, Evangelium, ¿no? Que tiene que ver con las buenas noticias de Jesús. Si vos querés, en medio de este momento, donde abundan las malas noticias, los cristianos tienen una buena noticia esperanzadora, pero una esperanza no como la esperanza del hombre secular, sino esperanza del cristiano. El hombre secular, para el secular, esperanza es un tal vez, un quizás, en una de esas, pero para el cristiano es la convicción de que se van a cumplir las promesas del Señor. Es esperar en fe. Esa es la esperanza de un cristiano, ¿no? Entonces, vos y yo podemos esperar en fe. El Señor va a arrebatar a la iglesia, nos va a llevar con Él y vamos a liberarnos del juicio, ¿no? Del juicio eterno y de los juicios sobre la tierra, ¿no? Nos vamos a liberar. Como yo te decía, esto es una tribulación, pero no es la gran tribulación. Decía un comentarista bíblico, siempre lo comento, que decía, estas cosas que nos pasan ahora son como juegos de niños comparados con las cosas que vendrán, ¿no? En el periodo de la gran tribulación. Gracias a Dios, el Señor nos guarda de eso. Pero sería lindo si alguno de los que estamos acá quiere reconocer a Cristo como su Salvador. Yo te invito a que hagas conmigo ya mismo una oración. Y si vos ya sos creyente, pero tenés la necesidad de repetir la oración conmigo, hacelo conmigo. Así que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Decí conmigo: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Te recibo en mi alma y te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, y te pido perdón por todos mis pecados. Recibo tu perdón, Señor, y te doy gracias una vez más por permitirme ser tu hijo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, buen Dios. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a vernos las caritas. A ver las caritas.